Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Vayan al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, por favor. Vamos a leer del versículo 41 en adelante. Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Cuando lo tengan, me lo indican con un fuerte, poderoso y expectante amén. Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 41 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es palabra de Dios, santos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, que Dios hable a nuestra vida. Hace unos años surgió un libro del que quiero retomar una historia de ese libro. El escritor es un pastor norteamericano que se llama Rick Warren, y el libro se llama Iglesia con Propósito. Fue un libro que de alguna manera influyó al mundo anglo y al mundo hispano. Dice Rick Warren, que es un pastor de una mega iglesia de los Estados Unidos, que se le acercó un pastor y le dijo: mire, doctor, yo quisiera que usted visitara mi iglesia o la iglesia donde yo pastoreo y que hiciera todo un análisis, que hiciera toda una observación, que hiciera un FODA, una evaluación, y luego me lo haga saber a mí y me diga qué es lo que yo tengo que mejorar dentro de la iglesia. Entonces el pastor Rick Warren se quedó así un poco impresionado, porque regularmente la gente o los pastores o el ser humano en general no quiere que le digan cómo está, ¿verdad? Entonces el punto le dice: pero ¿estás seguro que querés que yo, te diga la observación que yo debo de hacer? No, por supuesto, le dijo. Bueno, y entonces acordaron y finalmente el pastor Rick Warren se encaminó a la iglesia de él. Llegó a la iglesia y observó todo, llegó un poco temprano, estuvo en un servicio y después se fue y le dijo al pastor: por correo electrónico le voy a enviar cuáles son mis observaciones. Muchas gracias, pastor Warren, voy a valorarlas mucho y apreciarlas. El punto es que escribió un correo electrónico y dentro de las cosas que le dice: querido pastor, tuve el honor de visitar tu iglesia y quiero hacerte las siguientes observaciones. Primero, llegué al parqueo donde está la iglesia y no había quien me orientara. Yo no sabía dónde entrar, ni dónde sentarme, ni nada. Es decir, no había ni un orientador, ni alguien que nos visitara o nos dijera: por aquí es el camino. Segundo, logré deducir
que el templo estaba, porque habían otros edificios a la par, que el templo estaba ahí. Entonces entré al templo, me senté en el templo y lo primero que observé es que estaban haciendo la prueba de sonido. Entonces, y a mi criterio, la prueba de sonido se debe de hacer con el templo cerrado y muy temprano en la mañana. Y estábamos a punto de comenzar, llegaron los músicos todos sudados con sus instrumentos y empezaron a hacer pruebas y ya la gente estaba llegando, cosa que me faltó, me parece que es una falta de respeto porque no estaban los músicos preparados. Ellos antes del culto deben estar en un lugar recogido, ya probaron, ya tienen todo listo, ya tienen la agenda de cantos y están pidiendo al Señor y al Espíritu que baje su presencia para adorar. Es decir, una media hora antes los músicos están en recogimiento espiritual. Pero no, los músicos ya a punto de comenzar el culto en tu iglesia estaban, va de sonar guitarras, de sonar tambores y todo lo demás, y eso me pareció a mí que no debe de ser correcto. Luego me fijé que habían unos servidores dentro de tu iglesia que no tenían mucha empatía, no sonreían e iban y le decían a la gente de mala manera: mire, aquí no se puede sentar, váyase por allá, este lugar está reservado. Yo inclusive tuve deseos de tomarme un café y le pregunté a alguien: mire, ¿dónde está la cafetería? Y la señora, muy molesta, casi me regañó y me dijo: ¿qué no es usted miembro de la iglesia? Usted tiene que saber dónde está. O sea, lo regañaron al pastor Rick Warren. Aparte de eso, la adoración se convirtió en algo pesado, porque de repente nos tuvieron parados más de una hora y va de cantar y gritar. Y aparte de eso, quien dirigía la alabanza daba un micromensaje para cada alabanza. Empezaba a dar toda una gran introducción como que estaba predicando. A mi criterio, yo creo, dice Warren, que deberían de dejarte el mensaje a ti. Es decir, tú eres, o el pastor que está invitado es el pastor que va a cantar. Mucha gente que no está acostumbrada a la liturgia de tu iglesia estaban incómodos, sentados viendo para todos lados. Un niño estaba que ya no se aguantaba. Las danzarinas de tu iglesia estaban casi enfrente, que uno no se quiere sentar ahí. Era una cosa tremenda, fue pesado. ¿Por qué tener a la gente de pie tanto tiempo? Luego pasó una hermana a dar los avisos y fueron largos, y empezó otra vez casi como a predicar y a decir que iban a haber vendimias y que iban a haber comida y que iba a haber esto y lo otro. Pastor, evita eso. Todos esos 15 minutos que agarró de aviso para hablar esa mujer y que casi fue a predicar, dale un boletincito o ponerlos en la pantalla y ya te evitas eso. Luego pasó a la hora de tu mensaje. Mira, tu mensaje fue demasiado largo. Hablaste y hablaste, citaste media Biblia, que cuando yo llegué a la casa me preguntó mi esposa: ¿y qué tal? ¿Y de qué predicó el pastor? Yo no sabía de qué decirle, de qué había predicado, porque habías hablado de todo y habías, ¿cómo se llama? Habías mencionado, pero cantidad de textos, y nadie, y ni siquiera yo, que soy un pastor, tenía claro el hilo conductor del que tú habías hablado. Además, me pareció de mal gusto que enfrente a media predicación tú empezaras a corregir a la gente desde el púlpito. Y eso hace que yo me sintiera mal y que la demás gente se sintiera mal. En conclusión, pastor, tu iglesia, el ambiente me pareció pesado, deseando que se terminara, y que no es un servicio para poder atender a gente que viene de fuera como invitados o amigos, sino que fue un servicio para la gente tuya, la gente que ya está ahí. Tu iglesia no crecerá más, porque no es una iglesia que es abierta y atractiva para la demás gente. Esto es más o menos lo que le dijo, o en otras palabras y todo lo demás. El pastor, cuando leyó esto, se ofendió y le dijo: bueno, y qué falta de respeto de ese hombre que viene. Yo le dije que yo pensé que me iba a decir algunas cositas, pero después me iba a decir: qué lindo el templo que tenés, qué montón de servidores, qué bonito los músicos, qué bien predicás. Ni nada.
Desde ese momento no le volvió a hablar al pastor Rick Warren. Queridos hermanos, esta historia me llevó a pensar cómo es nuestra iglesia, cómo estamos nosotros. O sea, porque debemos entender que la iglesia la componen todos. O sea, cuando hablemos de iglesia, no estén pensando en el pastor, en los diáconos, en los que nos vemos, pues, sino que somos todos. Por eso esta mañana quiero predicarles muy brevemente un mensaje que lleva como título Signos de una iglesia bíblicamente saludable. De eso vamos a hablar. ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son las características o signos, más bien dicho, de una iglesia que es saludable y una iglesia que va a crecer? Un signo, debemos entender, es una señal que representa algo y sirve para dar indicaciones o muestra de cómo está el comportamiento de lo que está pasando. Un signo es eso, es decir, te va a dar las condiciones de cómo se encuentra una persona o una organización. Hablemos en el tema personal. Los seres humanos, todos nosotros tenemos signos. Cuando vamos donde el doctor, ¿qué nos prueba? A ver los signos, a ver cuánto está respirando, a ver el corazón. Vamos a valorar los signos vitales. Nos muestran cómo se encuentra nuestro cuerpo de la manera interna. Es decir, los signos externos de nosotros demuestran cómo estamos internamente en nuestro cuerpo, pero no solamente el cuerpo. Así como los seres humanos y el cuerpo tenemos signos exteriores que demuestran cómo está nuestro interior, así también las organizaciones, las iglesias tienen señales de su condición interna. Es decir, lo que ellos reflejan externamente significará cómo está internamente esa iglesia. ¿Me están entendiendo, santos? Es decir, eso es importante. En base a esto, podríamos decir o podríamos encontrar que hay diferentes tipos de iglesia. Dependiendo los signos de esa iglesia, hay diferentes tipos de iglesia. Por ejemplo, hay unas iglesias que están saludables. Y un signo de que algo está saludable es que crece. Un signo de que una planta está saludable es que va creciendo, que va reproduciéndose. Igual es, pero hay iglesias que están enfermas. Es decir, hay iglesias que ya se empezaron a enfermar. También hay iglesias que no solamente están saludables, enfermas, sino que hay iglesias que ya están agonizantes. Hay iglesias que están en la unidad de cuidados intensivos, que están prontas a morir y a desaparecer. Iglesias que ya, ¿cómo te diría? Están a punto de morir. Como la iglesia que Jesús le escribe en el libro de Apocalipsis: he aquí que tienes nombre que estás viva, pero estás muerta. Son iglesias moribundas. La unidad, las iglesias de la UCI, las iglesias que desaparecen. Y la historia nos demuestra que así ha sido. Queridos hermanos, las iglesias de principio de siglo que fueron tan vitales en el siglo XX aquí en El Salvador, como las iglesias bautistas de Aves, como la misión centroamericana, ahora son un poquito de viejos que están ahí a punto de desaparecer. O sea, y lo digo viejos en el sentido cronológico y sin ningún despecho. Le debemos mucho a esas iglesias, mucho. Ellos fueron los compostores, los que trajeron el evangelio y todo, pero no se dieron cuenta de los signos y esas iglesias están desapareciendo. Y es más, hay iglesias que ya se murieron, pero ni cuenta se han dado que están muertas. He aquí que tienes nombre que estás vivo, pero estás muerto. Entonces, queridos hermanos, deberíamos de preguntarnos nosotros, ¿qué clase de iglesia somos nosotros? Somos una iglesia saludable, y eso depende de la gente, pues, porque la iglesia, o sea, es una iglesia por la gente, por nosotros, los que venimos acá. Dios nos ayude, santos, a hacer una iglesia saludable o no ser iglesias enfermas, ¿verdad? ¿Cómo saber nosotros si estamos sanos? Eso es importante como tal. Ya vamos a cumplir 25 años. Entonces la pregunta sería, ¿cómo saber si nosotros estamos sanos? Si estamos medio enfermos, si estamos agonizantes, si estamos en la UCI, o peor aún, si estamos muertos y ni cuenta nos hemos dado. Y la pregunta es,
¿cuáles son los signos de una iglesia saludable? ¿Cómo conocer que esa iglesia es vital, que es saludable, que es una iglesia, santos, que te está impactando? Y esto debe de hacernos reflexionar a nosotros, porque de esto depende el futuro. Los que ya estamos viejos, ¿qué tipo de iglesia le vamos a dejar a los jóvenes? Es decir, yo no voy a ser eterno, los pastores que estamos aquí no vamos a ser eternos, pero las nuevas generaciones, ¿qué tipo de iglesia le vamos a dar? ¿O va a pasar que no va a haber iglesia? Como ha pasado con la iglesia católica, por ejemplo, en Europa. En Italia, les dije la vez anterior que habían 100,000 templos italianos construidos, algunos grandes catedrales, antes, en el tiempo de la Edad Media, en el tiempo de, antes de la Edad Media, en la Edad Media, en el tiempo del Renacentismo. 100,000 templos abandonados que se han convertido ahora en bibliotecas, en centros para recibir migrantes, ancianos, y peor aún, otros se han convertido en discotecas y bares. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos dado cuenta cómo está la iglesia, cuáles son los signos de una iglesia saludable. Y para eso tenemos que ir a ver cuáles son los signos de la iglesia de los primeros siglos. Es decir, la vida de los primeros cristianos, ¿cómo era? ¿Por qué ellos fueron tan impactantes? ¿Por qué lograron un grupo de 12 hombres, después 72 hombres, después 120 hombres, extender esa gran utopía que es el reino de Dios hasta el día de hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Entonces, tomando algunos signos de esa iglesia primitiva, de los primeros cristianos, de los orígenes del cristianismo, debemos de reflexionar nosotros si tenemos esos signos, y si no, poder anhelar buscarlos. Vamos al primero. Solo 4 les voy a mencionar muy brevemente esta mañana. Versículo número 42. ¿Me van siguiendo en la Biblia, santos? Dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí nos está hablando que aquel día se convirtieron como 3,000 personas. Fue la mañana de Pentecostés. Pedro predicó un mensaje lleno del Espíritu Santo, muchos se bautizaron y ese día creyeron en el Señor. Pero dice el texto, póngale atención, la comunidad perseveraba en 4 cosas: la doctrina, la comunión, en la Eucaristía, que es el partimiento del pan, y en las oraciones. Es decir, tenían una buena formación bíblica, tenían comunión unos con otros, participaban de la cena del Señor. Miren, hermanos, muchos de ustedes tienen años de nunca participar de la Santa Cena. Y entonces, ¿qué tipo de cristianos somos, pues? Y no, Jesús dijo: hagan esto en conmemoración mía. Perdone, hoy me voy a poner viejito y les voy a regañar. ¿Y ustedes qué tipo de cristianismo tienen, pues? El cristianismo que ustedes se han inventado. ¿O no tienen un cristianismo de la Biblia? ¿O no les hace falta participar de la comunión, de la Santa Cena? Algunos de ustedes no han pasado por las aguas bautismales. O sea, pero aquí dice que participaban en el partimiento del pan, en las oraciones. El versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Primer signo de que una iglesia está saludable. Una iglesia saludable crece más a través de la comunión. Esto es sumamente importante. Es decir, la iglesia se vuelve una comunidad de fe en comunión. ¿Por qué? Porque la comunión fortalece a la iglesia. Hace que la iglesia sea una familia espiritual. ¿Usted se siente parte de esta casa? ¿Usted se siente parte de esta familia? Esa es la comunión espiritual, donde cada miembro nos vamos a apoyar mutuamente. Si vamos a compartir las alegrías, vamos a aplaudir, pero vamos a llorar juntos también. Vamos a acompañarnos en el dolor y vamos a estar solidarios en la esperanza. Eso es comunión, koinonía. Así es la palabra griega, koinonía. Lo que nos dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Comunión, mis hermanos, es importante.
Una iglesia saludable crece más fuerte a través de la práctica del amor en la comunión. Por eso es importante los grupos pequeños, pero ya voy a hablar de eso. El libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo número 9, dice: el amor sea sin fingimiento en la comunidad de fe. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. El apóstol Pablo está motivando a la iglesia a que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, aquí en la iglesia no pueden haber esos caracteres bruscos, coléricos, esa gente que maltrata a los demás. No, si venimos a la iglesia es para sentirnos amados. O sea, Pablo dice, la escritura dice que el amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento. Que le vas a dar la mano a alguien y una sonrisa que sea sincera. Que le vas a dar un abrazo a alguien que sea sincero. Que entre nosotros digamos: hey, de plano, me alegra de verte vos. Qué bueno verte, hermano. Qué bueno. Hoy me alegró ver muy temprano a Luigi, que salió a darme un abrazo. Y lo primero que le dije: mira, Luigi, te agradezco mucho porque viniste a sobar a mi esposa. Siguió muy bien, aún a pesar de que estaba un poquito resentido de salud del vino, pues. Pero ahora vino y me dijo: aquí estoy ya listo. Eso es el amor. Alegrarse cuando se mira a otro, no alegrarse de que se vaya, que caiga en el pecado, no. Es decir, el amor debe ser sincero, sin hipocresía, sin máscara, sin fingimiento. A ver, dígale al que está a la par: deje de fingir, hermano. Ahora dígale: ¿qué finge? Dígale. Para acordarnos de Chichaki. A ver, ahora díganme a mí: deje de fingir, pastor. Y sí va. A ver, dígame. Ustedes también. Vaya, voy a tratar de no fingir, pues va. Entonces, el amor sea sin fingimiento. Esa es la comunión. Quitémonos las máscaras. Que sea sincera, sin máscaras de cera. Hermanitos, eso es ser una comunidad que vive en comunión. Así crece una iglesia. Cuando hay comunión, una dedicación a las relaciones amorosas y atentas dentro de la iglesia. Es decir, la iglesia saludable el ser saludable es intencional en sus esfuerzos para formar las relaciones amorosas y atentas entre la familia, entre los miembros y dentro de la comunidad cristiana. A mí, mire, qué bonito es eso, ¿verdad? Más adelante les voy a decir algo. Pero qué bonito es que usted venga a la iglesia y que aquí, por ejemplo, a mí me gustaría que siempre, desde los parqueos tuviéramos unos rótulos y tuviéramos alegría y que estuviéramos dando la bienvenida, como lo hacen en la iglesia de Lakewood Church, o como lo hacen en la iglesia River de Dante Hebel, Lakewood en Houston, como lo hacen en Colombia, en Avivamiento. Pero que, hermanos, tengamos unos rótulos y tengamos la actitud y que le digamos: bienvenido a casa, esta es tu casa, la familia empieza aquí, este es tu lugar, ven tal cual eres, te amamos, eres bienvenido, estamos alegres de verte, estamos felices de tenerte, vemos un gran futuro en ti, Dios te va a bendecir, te amamos mucho, eres bienvenido. Esa tendría que ser la iglesia, hermano. Pero claro, yo no sé qué nos está pasando. Te necesitamos resucitar, por favor, hermano. O sea, mire, lo que hacemos en los encuentros, pues eso deberíamos de hacerlo cotidianamente. No cuando hay encuentro, hermano. Ahí andan las señoras bien planchado el pelo, su carterita acá, bien olorosa, y desde la entrada aplaudiéndole a la gente. ¿Y por qué no lo hacemos en todos nuestros servicios? Hermanos, la descripción que hizo Rick Warren puede ser la descripción de nuestra iglesia. La descripción del doctor Rick Warren puede ser esto. O sea, pongámonos atentos. Debemos de ser atentos en ese sentido. Miren, hermanos, la Biblia dice, versículo número 46, miren lo que dice la palabra: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sinceridad de corazón. Una iglesia saludable también
Es una iglesia que para mantener la comunión, ¿cómo te diría? Fomenta los pequeños grupos, las relaciones genuinas entre miembros. Yo sé que aquí entre este universo de gente es bien difícil de repente que nosotros, hermanos, tengamos comunión. Es más, no nos conocemos el nombre todos, algunos lo sabemos, pero nada. Pero ¿dónde vamos a mantener esa comunión? Ahí está la importancia de la célula. Abra su célula, lleve el arca de bendición. Si usted tiene una célula, pertenece a un sector, y después ese sector pertenece a una zona, y esa zona pertenece a un distrito, y el distrito tiene un pastor, la zona tiene un coordinador, y el sector tiene un supervisor. Entonces es una cadenita. Nosotros sabemos todo lo que pasa en las células porque el pastor de distrito comunica al pastor de células, al pastor de la visión. Silma me pasa a mí la información y de esa manera tenemos comunión. Pero qué tremendo si solamente somos aislados. Mis amigos, hermanos lindos, si usted limita la iglesia o su vida cristiana solo el domingo que viene en la mañana, con todo respeto debo decirle que analice lo que está viviendo. Porque la vida cristiana no se limita a una reunión de domingo en la mañana. Perdónenme. O sea, si la vida cristiana es más que eso. Me encanta, por ejemplo, las relaciones que tienen esos grupos donde están orando, donde te están ayudando. O de repente dice, hey, mire, no hay una persona que me pueda ayudar. ¿Cómo no? Y sale alguien. O de repente alguien tiene un problema. Miren, voy a ir a solicitar una visa. Ayúdenme a orar. Miren esos grupos tan pequeños. Es decir, ahí es donde se fomenta. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y las casas. Digan conmigo, en el templo y por las casas. ¿A dónde perseveraban unánimes cada día? En el templo y por las casas. Esa es la iglesia primitiva. Ese es un signo de iglesia saludable. No es una mega iglesia donde somos anónimos en medio de todo lo grande. No, Señor. Es una iglesia donde nos conocemos, donde podemos orar por ti. Ay, a mí yo estuve en el hospital y nadie de la iglesia me vino a ver. Sí, porque no tenés comunión, porque te has autoaislado. Si pertenecieras a una célula, la gente de la célula estaría orando por ti. Le diría al supervisor, el supervisor al coordinador, el coordinador al pastor de zona, y el pastor de zona al pastor de la visión celular, y toda la iglesia sabría. Pero si no estás desvinculado, no tienes un cordón umbilical que te una con la iglesia, eres quizá un visitante, pero no un miembro de la iglesia que se sienta parte de. Ahora, yo no quiero incomodar a nadie. Lo que quiero es decirte la importancia de sentirse parte de una comunidad. Y hermanos, esta es una gran comunidad. Esta es una comunidad linda que Dios nos ha dado. Miren todo lo que Dios nos ha dado, hermano. Valorémoslo. Esta es tu casa. Eres bienvenido. Eres amado. Te estamos felices de verte. Esta es tu iglesia a la que Dios y el Espíritu te trajo. Aleluya. ¿O será que solo yo siento eso, vos? No, ¿verdad? ¿Lo sienten ustedes también o no? Eso espero, pues. Veamos una segunda característica. La segunda característica, una iglesia saludable crece más profundamente a través del discipulado. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La didache, la doctrina. ¿Qué es la doctrina? El enseñar de una forma ordenada y sistemática los principios de la fe. Eso es doctrina. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto te habla de discipulado. Una iglesia saludable es una iglesia que está aprendiendo. No se trata aquí, queridos hermanos, de solamente llenar el templo y de llenar las sillas y tener el montón de gente. No, nosotros ya lo hemos vivido. Si nosotros hemos tenido tiempos en que la gente hacía cola,
Rentamos el estadio Mágico González, anteriormente el estadio Flor Blanca, y trajimos a Fernández Monroy, a Juan Carlos Alvarado, llenamos toda la grama y el 75% de la grada, solamente la parte de atrás de la tarima no estaba. Hemos visto multitudes, pero de nada sirven las multitudes. Jesús mismo le dijo: ustedes me siguen porque les di de comer pan. Cuando vio a toda aquella gran multitud de 20,000 personas que venían detrás de él. O sea, no se trata solamente de llenar el templo, de llenar las sillas, sino de transformar vidas. Eso es el evangelio. Una iglesia saludable es la iglesia que transforma vida. Una iglesia saludable, aquella que capacita a sus miembros en la palabra de Dios, que conocen la escritura, que conocen la escritura. A mí me da, no sé, pero dicen los católicos: católico ignorante, seguro protestante. Qué lema más chueco ese, ¿va? Católico ignorante, seguro protestante. No, yo diría lo siguiente: que el católico que estudia la palabra de Dios seguramente será protestante, porque no aceptará el purgatorio, ni adorar a los santos, ni que el Papa es el vicario de Cristo y que es infalible, y otro montón de cosas, ¿verdad? Que Dios restaure al Papa Francisco de su salud. 88 años y ya están buscando un sucesor y no se ha muerto todavía el Señor, ¿verdad? Bueno, pero el punto es, hermano, una iglesia saludable es una iglesia que se capacita. Por eso es importante la academia. Por eso es importante, deberíamos de tener una escuela para servidores. Por eso es importante la escuela de predicadores, que volvamos a tenerla, que pueda iniciar otra vez el año. Por eso es importante la formación, los discipulados. El crecimiento espiritual es intencional. Una iglesia debe tener la Biblia, debe de entender y de enseñar la Biblia de manera práctica y formal y relevante dentro de nuestra iglesia. Y no solamente dar una escuela dominical como hacen algunos. O sea, es decir, que van a estudiar unos temas sistemáticos. No. Estamos hablando de formarse, de educarse en la fe. Mateo capítulo número 28, versículo 19 dice: id y hacer discípulos a las naciones. Hacer discípulos, dice, no vayan y hagan conversos, ni convertidos, ni no vayan ni hagan masa, no vayan ni hagan grupo, no, hagan discípulos. No habla de cómo te diría, vayan y hagan masa, pues. Dice: id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues, amén. ¿Cómo es una iglesia saludable? Una iglesia que tiene comunión, una iglesia que, ¿cómo se llama?, hace discípulos. Y solo este último le puedo enseñar ya, porque ya se nos hizo el tiempo. Versículo número 44 y 45. Dice: todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Versículo 45 es sumamente importante. Y dice: y vendían sus propiedades y bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta idea tiene que ver que una iglesia saludable es una iglesia que crece más amplia a través del servicio. O sea, la palabra clave es servicio acá, porque mire lo que dice aquí: todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Y dice: y vendían sus propiedades, sus bienes, y la repartían según la necesidad de cada uno. Y aquí viene el hecho del servicio, hermanos, porque cada miembro de la iglesia, cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia, tenemos un don y tenemos un llamado. Usted tiene un don y tiene un llamado. ¿Están claros en eso, santos? Una iglesia saludable ayuda a sus miembros a descubrir y a usar sus dones espirituales. Es una iglesia que se pone al servicio
que hace diaconía. Dice que vendían sus propiedades y las repartían y no había necesitado. Cada miembro tiene un don y un llamado. Es decir, esa iglesia es la iglesia que va a participar ayudando a los demás. Efesios capítulo 4, ese famoso versículo, 4, versículo 11 y 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, en la iglesia hay diferentes dones. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Pero para qué están? Versículo 12. Ahí dice claramente: a esto los constituyó a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de el servicio. Qué importante es. El servicio no es opcional. El servicio debe ser parte del ADN de la iglesia. Y no solo servir en la iglesia, hermano. Porque yo valoro aquí, por ejemplo, hay gente que no ha amanecido completamente y ya están limpiando el templo el día domingo. Gloria a Dios por ellos. Las diaconisas vienen a limpiar el templo. O sea, gloria a Dios. Hay gente que trabaja mucho en la célula. Ahora mismo están poniendo sus dones. Hay unas hermanas que saben cortar pelo y están haciendo uñas y planchados y enderezado y pintura y rectificado y mantenimiento en general. Entonces, pero qué bueno, porque están poniendo sus dones. ¿Y sabe para qué es eso, hermano? Para la iglesia. Es decir, para la obra, para el templo. Y me encantó que alguien, una de ellas dice: mire, yo voy a poner mis dones y mi servicio a eso. Pero igual, mira también los dones. Saben que la mamá de mi esposa ha pasado por un proceso de salud bien delicado. Y qué lindo ha sido que dos hermanos de la iglesia que son enfermeros han llegado siempre con mucha paciencia, sin pedir ni un centavo, ni por notoriedad ni nada, en su propio carro, a hacerle las curaciones y todo lo demás a mi suegra. Agradezco a Luisito y a Ana Lilian, gracias por haber llegado. Mi esposa ha valorado, mi familia, el pastor David también le manda mucha salud. Y ustedes tienen ese corazón. O sea, yo he visto que han andado viendo a los enfermos y todo. Ese es el servicio. Ponemos nuestros dones a favor del otro. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos ido a ver a la hermana Isabelita, la diaconisa? De toda la iglesia, solamente 4 personas tendríamos que ir. Ahora pregúnteme usted: ¿y usted, pastor, por qué no ha ido a ver a su diácona? Y parte del servicio, yo tengo que irla a ver. Tengo que ir a orar por ella. Pero que no se entienda que voy a orar a darle los santos óleos para mandarla al otro corral. No, o sea, lo que te estoy diciendo es parte del servicio. Cada uno de nosotros tenemos, unos tienen para cuidar niños, otros tienen para ayudar en las mesas, para limpiar, pero el servicio no es opcional. El servicio es parte del ADN de la obra de Dios. Nuestro trabajo es para el Señor, hermanos, y debemos hacerlo ferviente. Dice Romanos 12:11: en lo que requiere a diligencia, no sean perezosos, sino fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. La palabra nos llama a ser diligentes, apasionados, fervientes en la obra de Dios. Servir con entrega, servir con amor. El que no deja padre y madre, mujer, hijos y hermanos por el reino, no es digno de mí. Así dice, ese es el servicio. Ay, no, que yo no voy a ir a servir porque no quiere que es mi mujer que vaya. Ay, qué tipo de cabeza sos. Qué tipo de cabeza sos. Y entonces no sos el sacerdote, pues. No sos el sacerdote. Es más, si alguien se te pone entre el Señor y entre el Señor y tu servicio al Señor y tú, o sea, no, eso no es correcto. Hermano, en nuestro trabajo para el Señor debemos de ser fervientes, apasionados y no vagos espirituales, esos que andan en los conciertos, en las iglesias y todo, y así dicen que son cristianos. No, el cristiano es el que tiene una identidad clara, que está encardinado en una iglesia que la ama y sirve al Señor. Y sepan una cosa, que Dios no es injusto para olvidar la buena obra de amor sirviendo a los hermanos. El Señor siempre pagará bien. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra. Aleluya.
Vamos a sellar esta palabra con un fuerte aplauso, fuerte, fuerte, fuerte. Muy bien, gloria a Dios.